Nueva York, 10 de mayo de 1931. El criminal más buscado de América, Francis Two Gun Crowley, está acorralado en el último piso de un edificio en West End Avenue. 150 policías disparan ráfagas de ametralladora mientras el humo llena la habitación. Crowley, herido, toma un trozo de papel y escribe un mensaje que dejaría perplejos a los criminólogos por décadas. No era una confesión, no era una disculpa. Decía: bajo mi chaqueta late un corazón cansado, pero bondadoso. Un corazón que no haría daño a nadie. Minutos antes, Crowley había disparado a un oficial de policía a sangre fría, solo porque éste le pidió su licencia. Sin embargo, en su mente, él era la víctima, él era el bueno. ¿Por qué te cuento esto? Porque esta distorsión de la realidad no es exclusiva de los criminales. Es la base de un error psicológico que está destruyendo carreras profesionales, quebrando negocios y estancando a las personas más inteligentes del planeta. Hoy vamos a diseccionar la paradoja del talento. Descubriremos por qué el 85% de tu éxito financiero no depende de lo que sabes hacer, sino de algo que la escuela nunca te enseñó a manejar: el ego ajeno. Imagina a dos diseñadores, dos ingenieros o dos emprendedores. Ambos dominan la técnica, pero con el tiempo uno comienza a atraer socios y capital casi sin esfuerzo, mientras el otro, quizás más brillante técnicamente, se queda atrapado en el freelanceo o en mandos medios. Dale Carnegie lanzó una cifra que incomoda desde hace casi un siglo. El éxito financiero depende solo de un 15% del conocimiento técnico y el 85% restante es ingeniería humana. Si crees que la lógica mueve el mundo, estás perdiendo el juego. La psicología moderna, con Jonathan Haidt a la cabeza en The Righteous Mind, ha confirmado lo que los grandes líderes siempre supieron. Las personas no toman decisiones basadas en la lógica. Somos criaturas emocionales que primero sienten y luego usan la razón solo para justificar lo que ya decidieron con el estómago. Cuando criticas a un empleado, cuando corriges a un socio en público o cuando intentas ganar una discusión con un cliente, no estás atacando un argumento, estás atacando su identidad. Y como Crowley en aquel edificio en Nueva York en los años 30, mientras era rodeado por la policía tras un tiroteo, escribió la nota que decía que tenía un corazón cansado pero bondadoso y que no haría daño a nadie. Las personas racionalizan su comportamiento y evitan culparse. Criticar directamente a otros es inútil, porque el ego del otro siempre encontrará una forma de racionalizar que tú eres el villano. Para entender cómo dominar esto, debemos viajar a la Filadelfia de 1720. Benjamin Franklin no nació siendo el diplomático sereno que vemos en los billetes de $100. Al inicio, era un joven arrogante y técnicamente superior a todos en la imprenta de su hermano. Franklin usaba su intelecto como martillo. Discutía, humillaba y tenía una tendencia casi obsesiva a querer ganar cada debate y demostrar que los demás estaban equivocados. El resultado: se quedó solo. Fue engañado por el gobernador de Pensilvania, William Cate, que prometió cartas de crédito para que Franklin fuera a Londres a comprar una imprenta propia. Ya en Londres terminó varado, solo y sin dinero, trabajando en una imprenta extranjera a los 18 años. En el ambiente laboral inglés era habitual que los trabajadores participaran en dinámicas sociales, como aportar dinero para beber en los pubs los fines de semana. Franklin no se integraba a estas costumbres. Prefería ahorrar, observar y concentrarse en su aprendizaje. Esto lo hizo parecer distante o poco sociable. Nadie quería almorzar con él. Era el genio insoportable. Fue en Londres donde Franklin tuvo su epifanía. El talento sin manejo de las emociones genera rechazo, no reconocimiento. Él mismo escribió que tras años en Londres y sus roces juveniles, decidió crear un plan de virtud para ser más humilde y diplomático.
lo que prueba que su transformación fue consciente. Aquí es donde Franklin desarrolló lo que hoy llamamos el efecto Franklin. En lugar de intentar impresionar a sus enemigos con su brillantez, empezó a pedirles pequeños favores. Préstame ese libro, dame tu opinión sobre este texto. Pero, ¿por qué funciona? Porque el cerebro humano odia la disonancia cognitiva. Si le haces un favor a alguien, tu cerebro se obliga a creer que esa persona te agrada para justificar tu acción. Franklin dejó de intentar tener la razón para empezar a tener aliados. Y esta no es una técnica de manipulación barata, es una ley de la naturaleza humana que los más grandes han aplicado en contextos extremos. En su juventud, Lincoln humillaba a sus oponentes en debates públicos. Casi muere en un duelo de espadas por herir el orgullo de un político. Desde ese día adoptó una regla de oro: no juzgues a nadie, porque en sus zapatos tú harías lo mismo. Ganó una guerra civil, no destruyendo a sus enemigos, sino comprendiendo sus motivos. Incluso el gángster más temido de Chicago se veía a sí mismo como un benefactor público. Si intentas convencer a un Al Capone o un cliente difícil de que está equivocado, solo lograrás que se atrincheren más en su posición. Mira este caso. En una planta industrial, un supervisor corregía los errores técnicos con dureza. Los trabajadores no mejoraban, saboteaban. ¿Cómo ocurrió el cambio? Aplicó la gota de miel. Bajo el refrán, una gota de miel atrapa más moscas que un galón de hiel o vinagre. Empezó reconociendo el esfuerzo y deslizando la corrección como una mejora colaborativa. Decía cosas como: veo el gran trabajo de base aquí. ¿Cómo podemos hacer que este punto brille más? Como resultado, la producción subió no por un cambio en las máquinas, sino por un cambio en el trato al operador de la maquinaria. Ya lo decía Buda, que el odio no se destruye con odio, sino con comprensión. En otras palabras, la hostilidad no desaparece cuando la enfrentas con más hostilidad, sino cuando la reemplazas con empatía. Dale Carnegie enseña que nadie mejora cuando siente que su orgullo está siendo atacado. Andrew Carnegie, el magnate del acero, lo resumió mejor que nadie. Él no sabía de acero. Sus ingenieros sabían de acero. Él sabía de personas. Desde niño aprendió que a la gente le encanta escuchar su propio nombre, como cuando nombró a sus conejos según sus amigos, para que estos le ayudaran a alimentarlos. En el mundo de los negocios actuales, la mayoría de las empresas cometen el error de vender características técnicas. Por ejemplo, potencia de motor, capacidad de carga, gigabytes, entre otros. Pero las ventas reales ocurren cuando dejas de hablar de tu producto y empiezas a hablar de la importancia del cliente. Sócrates decía: solo sé que nada sé. No es humildad, es una estrategia de apertura. Cuando entras a una negociación aceptando que no tienes la verdad absoluta, invitas al otro a bajar sus defensas. Le das el regalo más caro del mundo: sentirse importante. Déjame felicitarte si has llegado hasta este punto del video. Es evidente que tienes esa curiosidad intelectual que separa a los operarios de los estrategas. La verdad incómoda del éxito es esta. Puedes ser el mejor profesional, el mejor editor o el mejor financiero del mundo, pero si no entiendes que las decisiones nacen en la emoción y solo se visten de lógica, siempre estarás trabajando para alguien que sí lo entiende. Franklin volvió de Londres no solo siendo un mejor impresor, sino un maestro de la ingeniería humana. Dejó de ser el joven arrogante para convertirse en el arquitecto de una nación. No intentes ganar la discusión, intenta ganar la conexión emocional, porque al final del día, el mundo no pertenece a los más inteligentes, sino a los que mejor saben hacer sentir a los demás. Si este videoanálisis te ha hecho cuestionar cómo te relacionas con tus clientes o tu equipo,
Suscríbete. Aquí en el canal no solo analizamos negocios, diseccionamos la psicología que los construye. Atrévete a ser el líder que otros desean seguir. Nos vemos en el próximo video.